¿Qué tal amigos? Saludos desde La Habana. Soy Osmar Esteves Conde y los invito a que me acompañen en esta emisión de Cuba Noticias fin de semana. Hoy es sábado 14 de junio de 2025. Presentamos los principales titulares de la jornada. Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez asiste a la jornada de clausura de la Asamblea Pioneril 64 aniversario que sesionó en el Palacio de las Convenciones de la capital cubana. Vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, se reunió con representantes de organizaciones de solidaridad cubanos residentes en Brasil. Cuba recuerda hoy el legado de dos figuras relevantes de la historia cubana, Antonio Maceo y Ernesto Che Guevara, en el aniversario 180 y 97 de sus natalicios respectivamente. De estas y otras informaciones usted podrá conocer si nos acompaña en los próximos 27 minutos de noticias. Ya comenzamos. Ampliamos titulares. Luego de un proceso donde más de 600.000 pioneras y pioneros de Cuba han tenido la oportunidad de expresarse, aportar, sugerir y criticar lo que se realiza incorrectamente, culmina la Asamblea Pioneril 64 aniversario con su sesión plenaria. A la cita asistió el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas y la presidenta de la Organización de Pioneros, José Martí. Tenemos el reporte. El estudio como principal deber, el destacamento como estructura donde se gesta la vida de la organización, el impacto del bloqueo en la adquisición de materiales imprescindibles para el desarrollo de los procesos educativos y la participación inclusiva de los pioneros en la construcción de la sociedad fueron algunas de las ideas defendidas en la Asamblea 64 aniversario. En el Congreso hemos estado defendiendo el estudio como principal deber, de hecho es uno de los principales parámetros a tratar en el Congreso y considero que últimamente las clases, los profesores necesitan innovar más, buscar llamar la atención de los estudiantes. Para lograr estas clases diferentes necesitamos las nuevas tecnologías. Por eso yo quiero proponer que se cree un movimiento pionero con relación con las nuevas tecnologías, donde realicemos actividades para que el celular, el tablet y la computadora no sean solo para jugar. Aprender a buscar información con fines educativos. El día de mañana, cuando ustedes ya no estén, nosotros vamos a ser los doctores, los maestros, los dirigentes. Por eso debemos estudiar, porque por ahora, en nuestra niñez, juventud, es nuestro principal deber el estudio. Luego de 2 días de debate donde niñas y niños consultaron y aportaron al anteproyecto del Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, encuentros con la historia del país, diálogo con autoridades, se dieron cita en el Palacio de las Convenciones en un día significativo para la historia de la nación, aniversarios de los natalicios de Ernesto Che Guevara y Antonio Maceo. Gracias a la Revolución por este momento, gracias a Fidel por todo lo que nos ha dado, por la educación gratuita, por nuestros especialistas, por las universidades construidas para nosotros. Y que juntos los pioneros seguimos reafirmando que estamos y estaremos juntos por Cuba, defendiendo nuestras convicciones revolucionarias porque somos y seremos y pueden contar con los pioneros cubanos, un pueblo combatiente que jamás se rendirá ante ningún enemigo externo. Un mensaje que yo quisiera enviar sería de que todos somos iguales, no hay diferencias, todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos las mismas igualdades y tenemos la oportunidad de hacer todo lo que hacen los demás. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, compartió la importancia del ejercicio de escuchar a quienes en un futuro sostendrán el peso de la sociedad cubana. Estamos viendo en los planteamientos de ustedes que hay una formación desde nuestras escuelas, que es una formación robusta, que es una formación firme,
Es una formación donde se combina toda nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras esencias, nuestra historia y también los valores patrióticos, los valores éticos y los valores revolucionarios. Una representación de pioneros, como lo hicieron otros miles en el día de hoy a lo largo y ancho del país, realizaron la ceremonia del cambio de atributos, lo cual representa el ascenso al 4º grado de la educación primaria, de manos del presidente de la República y la presidenta nacional de la Organización de Pioneros, José Martí, recibieron la pañoleta roja y leyeron el juramento de la organización. Finaliza la Asamblea de Pioneros José Martí bajo el precepto martiano que los niños son y serán la esperanza del mundo. Esto ha sido un reporte de Cintia Ibatao Ruiz para Cubavisión Internacional. Ahora cambiamos de tema. El miembro del Buró Político y vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, en el contexto de su estancia en Brasilia, sostuvo un emotivo encuentro con representantes de las organizaciones de solidaridad, cubanos residentes en ese país e integrantes del colectivo de la Embajada de la Nación Caribeña. Los detalles los tenemos en el siguiente reporte del periodista Héctor Martínez. El apoyo y la amistad con Cuba están muy presentes y activos en el pueblo brasileño. Así lo constató el vicepresidente Salvador Valdés Mesa en la mañana de este sábado. Un recuento de la historia del movimiento de solidaridad en el gigante suramericano que surgió con el triunfo mismo de la Revolución Cubana en 1959 y que ni la dictadura militar pudo acallar, hizo María Auxiliadora César. Por su parte, Pedro Batista, quien vivió en la mayor de las Antillas como refugiado, agradeció profundamente el cariño que recibió en todo momento del pueblo cubano. Pese a las enormes dificultades por las que atraviesa, en buena medida como consecuencia del bloqueo estadounidense, considera que Cuba continúa siendo un faro en la lucha de los pueblos de América y del mundo. Las enseñanzas que los hermanos y hermanas cubanas nos hacen tienen que nos inspirar acá en Brasil, para que podamos hacer a unidade contra o nazismo, contra o sionismo, contra o imperialismo, contra o capitalismo. Cuba nos ensina que, apesar de todas as dificuldades que ustedes vivem, seguem com a criatividade revolucionária. Fernando Sequeira, graduado de la Escuela Latinoamericana de Medicina, ELAM, habló con emoción de la trascendencia de la formación en Cuba de profesionales de la salud de numerosos países. Siempre le digo a la gente cuando me pregunta dónde está la solidaridad cubana con los brasileños. Y yo les digo a los más de 1000 médicos hoy que trabajan en el sistema público de salud, trabajando ahí en los rincones más lejanos del país, sea en la Amazonía o donde sea, trayendo una medicina solidaria, una medicina humana. Y hay que decirlo que fue el trabajo de los médicos cubanos en la misión aquí, ¿no? En Más Médicos, donde ha cambiado la forma de hacer medicina, de ver la medicina. A nombre de la Asociación de Cubanos Residentes en Brasil, José Martí, Sol Elena Rodríguez reiteró la voluntad de mantener y profundizar los vínculos con la patria. Los cubanos residentes aquí en Brasil y en todo donde nos encontramos, todas las asociaciones, estamos dispuestas a luchar. Ustedes pueden contar con nosotros desde fuera. En todo luchamos por la liberación de los 5R. Estamos luchando, seguiremos luchando y no dejaremos de luchar por el injusto bloqueo. A los participantes en el encuentro, el vicepresidente actualizó sobre la compleja situación por la que atraviesa Cuba y los esfuerzos que se realizan para enfrentarla y avanzar en el desarrollo del país. Agradeció la solidaridad internacional y en particular la del pueblo brasileño en la lucha que la nación caribeña lleva a cabo contra la hostilidad sin precedentes de Washington. Y mucho agradecimiento a la voluntad política del gobierno, especialmente de su presidente Lula y del pueblo brasileño, de la solidaridad que se ha venido durante años y en estos momentos que son cruciales, dándole a nuestro pueblo. En esta situación compleja que estamos enfrentando, de crisis severa, de cosas extremas, de la cual el impacto que tiene el reconocimiento del bloqueo, hemos tenido la mano solidaria de Brasil. Pese a los enormes desafíos, aseguró Valdés Mesa, la población cubana defiende mayoritariamente la revolución y reiteró la convicción de que superará el actual escenario.
Como expresó en la cumbre, el vicepresidente reafirmó la voluntad de Cuba de continuar siendo solidarios con los pueblos del mundo. Primera pausa informativa en nuestra emisión. Tenemos otros contenidos para compartir. Usted no se vaya. Tenemos más de nuestra agenda. Hace 97 años en Rosario, Argentina, nació un hombre cuya historia marcaría generaciones, Ernesto Guevara de la Serna, el Che. En este aniversario recordamos a esta figura icónica del pensamiento revolucionario y símbolo de la lucha por la justicia social. En el 97 aniversario de su natalicio, el legado de Ernesto Guevara de la Serna, el Che, sigue más vivo que nunca. Su imagen, convertida en símbolo de lucha y compromiso, atraviesa generaciones y fronteras. Nacido el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina, el joven médico pronto encontró en la Revolución cubana su verdadera causa. Junto a Fidel Castro encabezó una gesta que transformó el destino de una isla y marcó la historia de América Latina. Pero el Che no solo fue guerrillero, fue un líder convencido de la necesidad de un mundo más justo. Su visión trascendió Cuba y lo llevó a Bolivia, donde encontró la muerte, pero también la inmortalidad en la memoria colectiva de los pueblos. Hoy su figura sigue presente en cada rincón del mundo, en plazas, libros, murales. Sus ideas debatidas y analizadas continúan inspirando a quienes sueñan con un futuro de más justicia social y sin desigualdades. Su legado no se borra con el tiempo, sino que se fortalece con cada generación que se atreva a soñar con un mundo diferente. Gisela Soto Navarro, Cubavisión Internacional. Y como parte del homenaje que se rindió en toda Cuba a la figura de Ernesto Che Guevara en la oriental provincia de Las Tunas, trabajadores del centro hospitalario que lleva el nombre del guerrillero heroico celebraron el aniversario 45 de su fundación. Más detalles en el siguiente reporte del periodista Gianni López Brito. Este sábado no faltó el homenaje al guerrillero heroico frente a la escultura emplazada en el Hospital General Docente Dr. Ernesto Guevara de la Serna de la ciudad de Las Tunas, una obra del Premio Nacional de Artes Plásticas Alberto Lescay. El mayor centro de la salud pública en esta provincia del oriente cubano celebró el aniversario 45 de su fundación por Fidel el 14 de junio de 1980. Durante el acto se entregó el carné del partido a nuevos militantes y la distinción Manuel Pitti Fajardo a trabajadores con más de 20 y 25 años de labor. Además se reconocieron a fundadores del hospital y a donantes voluntarios de sangre. El éxito de los servicios prestados se debe fundamentalmente a la voluntad de los trabajadores de la institución, que muy noblemente enarbolan como suyas las palabras de nuestro máximo líder, el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, cuando en la inauguración dijo que la patria revolucionaria y socialista prosiga realizando obras tan maravillosas como esta y forjando especialistas y técnicos tan capaces y consagrados. Las máximas autoridades del partido, el gobierno, la Dirección General de Salud y la Central de Trabajadores de Cuba en Las Tunas entregaron un reconocimiento al hospital por sus resultados en estos 45 años. Tras el acto, en el cuerpo de guardia de la institución sanitaria se inauguraron los departamentos de trabajo social y atención a la población.
También se entregaron las obras civiles del servicio de neonatología luego de una reparación capital. Desde Las Tunas, Gianni López Brito, Cubavisión Internacional. Lista la información meteorológica en Cuba Noticias fin de semana. Ya se encuentra en nuestro estudio la máster en ciencias Ailín Justiz. Bienvenida, Ailín, te saludo. Muchísimas gracias, Osmar. Qué gusto también saludarte a ti, por supuesto, y también el saludo a todos los que a esta hora están en nuestra compañía. Sobre el sudeste del Golfo de México, la presencia de una baja, aunque a 10 o 12 kilómetros de altitud, y su cercanía al occidente de Cuba, impone ciertas condiciones de inestabilidad, unido también al paso de una onda tropical por el Mar Caribe, un aire húmedo, la inestabilidad típica de los meses como junio, además de los factores a escala local y el calor del día. Todo eso ha estado durante esta semana incentivando no solo la nubosidad, sino también los chubascos, las lluvias y las tormentas eléctricas. Similar van a ser las condiciones del tiempo durante esta próxima jornada de domingo, aunque las lluvias estarán más concentrada principalmente hacia localidades de la costa sur de todo el archipiélago cubano. Por eso, en los destinos turísticos de Occidente, en las primeras horas del día, poca nubosidad, sol, algunas nubes prácticamente en el horario del mediodía, y ya por la tarde nuevamente los nublados con chubascos y lluvias principalmente en Playa Girón, en Cayo Largo del Sur, así como en Viñales y aquí en la capital. En menor medida para el caso de Varadero y también en María la Gorda, en el extremo occidental de Pinar del Río. Las temperaturas continúan elevadas con máximas entre 32 y 33 grados Celsius. También para los destinos turísticos de la parte central de Cuba, un amanecer de poca nubosidad, algunos intervalos nubosos, sobre todo en Trinidad, donde sí se incrementará la nubosidad por la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, mientras que en el resto, sobre todo Cayo Santa María, Jardines del Rey, Cayo Coco, Cayo Guillermo y Playa Santa Lucía, en el norte de Camagüey, tendrán muy baja probabilidad de precipitaciones y temperaturas de 32, 33 y hasta 34 grados en el caso de Trinidad. Para el oriente de Cuba, sol y algunas nubes durante toda la jornada, y por la tarde los chubascos y las lluvias en las ciudades de Santiago de Cuba y de Bayamo, donde la temperatura estará llegando hasta los 34 grados Celsius por el día, y al amanecer también elevadas en el entorno de 21 y 25 grados Celsius, con muy poca lluvia para Playa Guardalavaca y la ciudad de Baracoa. La salida del sol a las 6:15 de la mañana por el extremo más oriental, y por Cabo San Antonio, el último punto donde anochece en Cuba, el sol se estará poniendo a las 8:25 de la noche, mientras que la luna sigue todavía en su fase de luna llena. Así que ya usted sabe, jornada de domingo en el territorio cubano con poca nubosidad en la mañana, pero en la tarde nuevamente los chubascos y las lluvias, principalmente hacia zonas de la costa sur. Yo regresaré en otra emisión. Hasta entonces, como siempre, tenga una excelente jornada. Gracias, Ailín. Excelente jornada también para ti. Nosotros avanzamos con otros temas. Y también a 180 años de su natalicio, Cuba recuerda al mayor general del Ejército Libertador, Antonio Maceo Grajales, como símbolo de respeto y compromiso con la revolución y el futuro. Los detalles en el siguiente reporte. El destino de Cuba ha estado marcado por un titán de bronce que tejió su vida con firmeza y sacrificio, que antepuso la patria y nunca cedió ni temió a sus antagonistas. La vida de Antonio de la Caridad Maceo Grajales no fue una historia, fue una batalla escrita con sangre. Desde su nacimiento el 14 de junio de 1845 en Santiago de Cuba, el hijo primogénito de Mariana Grajales y Marcos Maceo se convertiría en símbolo de dignidad para la nación. En su humilde vivienda en Providencia, en la barriada de Los Hoyos, como consta en su acta de bautismo en la iglesia de Santo Tomás, Maceo aprendió de su familia que la tierra no solo se cultiva, sino que también se defiende. Rodeado en su época por grandes cabildos, la educación que recibió no fue académica en el sentido tradicional, pero sí profunda en valores. Su pensamiento, forjado por grandes escritores en aquellos años, hizo a este mestizo desafiar los prejuicios de su época con acción. Santiago de Cuba no solo lo recuerda, sino que lo celebra como un símbolo eterno de lucha y dignidad.
Momento para los deportes en Cuba Noticias. Fin de semana regresa nuevamente a nuestra emisión el comentarista deportivo Orlando González. Bienvenido, Orlando, te saludo. Muchas gracias, Osmar. Saludos, bienvenidos al Tiempo para los Deportes. Este sábado, el recordista mundial y Guinness, Joen Lefón, implantó una nueva marca del orbe tras dar 130 toques al balón de fútbol en el agua solo con la cabeza y con 15 kilogramos de lastre en su cuerpo. Tras conseguir este nuevo récord en el balneario de Varadero, en la occidental provincia de Matanzas, el expolista dio declaraciones al periodista del Canal Caribe, Daniel Gotay Torres. Veamos. La verdad, este récord es un récord muy difícil, es un récord que para mí significa mucho alcanzarlo porque requiere mucha preparación. Anterior al récord, ¿no? a la marca como tal, veníamos trabajando lo que es el trabajo de la fuerza de las piernas. Es un récord que depende mucho de los miembros inferiores, fortalecer, decir que son 15 kilogramos de puro lastre que te están jalando hacia el fondo de la piscina. Y súper contento, la verdad. La marca anterior era de 122 toques y lograr ahora 130. Luego de haber estado en estos días un poco indispuesto porque no me sentía bien de salud, por un estado gripal que estuve presentando, pero bueno, nada, me sobrepuse a ello y la verdad es que estoy súper feliz. Y además de todo el apoyo que me dieron los compañeros míos de aquí, de los másteres de polo acuático aquí de Varadero, la familia del dominio del balón del agua, mi familia, todas las amistades mías aquí en Matanzas. Matanzas es mi tierra y siempre lo digo, agradezco a todos, ¿verdad? Era un récord que no estaba programado para hacerlo en estos meses, pero aprovechando la cobertura de los másteres y visto que estaba bien preparado, Del Valle se acercó y me lo dijo y la verdad que salió el resultado. Estoy contento por eso. Sin duda es un gran récord. Y este sábado en el Campeonato Mundial de Judo, que tiene como sede a Budapest, Hungría, el cubano Orlando Polanco se incluyó en la disputa de las medallas en la categoría de los 66 kilogramos. En su cuarta participación en mundiales de mayores, el habanero ganó sus 3 primeros combates ante representantes de Serbia, Rusia y los Emiratos Árabes Unidos, antes de ceder en semifinales frente al japonés Takeshi Takeoka, el mismo que lo derrotó en el pasado certamen del orbe. Por bronce, el capitalino enfrentó a otro japonés, el doble campeón olímpico de Tokio y París y 4 veces monarca mundial, Hifumi Abe, el asiático que cayó inesperadamente en cuartos de final frente a un judoka de Tayikistán, se impuso para llevarse uno de los bronces de la división y dejar al cubano con un histórico 5º lugar. Y luego de 3 años, este sábado se puso en marcha en 7 provincias del país el Campeonato Nacional Sub-23 años de béisbol, por supuesto, con la presencia de 16 selecciones que han sido repartidas en 4 grupos de igual número de equipos cada uno. La justa contará con 18 partidos en su fase regular, avanzando los ganadores de cada llave a la fase semifinal, la cual se disputará, al igual que la final, en una serie de 3 a ganar 2. La ceremonia oficial de inauguración del evento tuvo lugar en horas de la mañana de hoy en el Estadio Guillermón Moncada de Santiago de Cuba, donde se enfrentaron en un doble programa el equipo C de Santiago y Holguín. En los primeros resultados llegados a nuestra redacción, supimos que Santiago venció a Holguín con un marcador de 9 carreras por 0 en el primer desafío. Guantánamo fue mejor que Granma, 3 carreras por 2. Las Tunas, en un disputado choque que llegó hasta el 10º capítulo, venció a Ciego de Ávila 4 por 2. Por su parte, Pinar del Río puso fuera de combate a Artemisa 15 por 0 con 14 indiscutibles conectados, mientras que el actual campeón nacional de la categoría, Villa Clara, noqueó a su similar de Mayabeque 13 por 0. Y hasta aquí nuestro tiempo deportivo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Orlando, por toda la información. Te esperamos en otro momento. Amigos, los invito a una segunda pausa informativa. Al regreso, como siempre, les proponemos la información cultural. Usted no se vaya.
Lista la información cultural en nuestra emisión. El sello editorial Arte Cubano del Consejo Nacional de Artes Plásticas presentó en la ciudad de Matanzas el catálogo dedicado al destacado artista visual Agustín Drake, fallecido en el año 2022. Los detalles los proponemos en el siguiente reporte de Ana Valdés Portillo. Con un desfile de modas del diseñador Juan Carlos Rodríguez Huerta, se inició la presentación del catálogo dedicado al artista de la plástica Agustín Drake Aldama en la sede de la Casa Social de la ACA en Matanzas. Su amigo José Ramón Villa Soberón presentó el volumen destacando la calidad de la obra editada en el extranjero por la Fundación Arte Cubano. Hizo anécdotas de cómo conoció a Drake y la calidad de su creación. La crítica de arte Margarita Ruiz recordó que la idea de publicar este libro surgió de los propios artistas matanceros como homenaje a quien fuera un extraordinario ser humano, directivo y creador. Alain Cabrera, editor del catálogo, elogió la calidad de las fotografías hechas por Ramón Pacheco, quien, junto a la viuda de Drake, recorrió la casi totalidad de lugares donde están emplazadas sus obras. Leonor Jorge Vergara, viuda de Drake, y una de sus hijas agradecieron a todos los que, de una u otra forma, colaboraron en la confección del libro y, especialmente, a María Magdalena Campos, quien desde hace varios años auspicia la versión Ríos Intermitentes de la Bienal de La Habana en Matanzas. Asistieron, entre otros, a la presentación Lesbia Ben-Dumois, Premio Nacional de Artes Plásticas 2019 y vicepresidenta de la Unidad Nacional, así como Osbel Marrero, director provincial de Cultura. Y de esta forma llegamos al final de nuestro noticiario, pero antes repasamos las principales informaciones de la jornada. En nuestra emisión le informamos sobre la presencia del mandatario cubano en la última jornada del Congreso Pioneril que sesionó hoy en La Habana. También fue noticia la participación en el encuentro que tuvo el vicepresidente cubano con representantes de grupos solidarios y cubanos residentes en Brasil. Además, dedicamos un espacio a recordar las figuras de Antonio Maceo y Ernesto Che Guevara en el aniversario de sus natalicios. Amigos, concluimos esta emisión de Cuba Noticias fin de semana. Los invito a que permanezcan en sintonía con la señal de Cubavisión Internacional y sus multipantallas. Por lo pronto, me despido con un cordial saludo desde La Habana.